carta son los problemas de la iglesia en Corinto. Pero como yo les decía la semana pasada, yo estoy agradecido de que hubieran habido esos problemas en la iglesia, porque tenemos una carta tan preciosa como Primera de Corintios. Así es. Y Segunda de Corintios, que evidentemente esos problemas se han venido replicando a lo largo de la historia de la iglesia, ¿de acuerdo? Y se van a seguir replicando. Así es. Es decir, vamos a seguir teniendo esas mismas situaciones, no en la misma forma, pero evidentemente vamos a tenerlas. Entonces, la idea de estudiar esto es aprender de la historia. Y al aprender de la historia, no volver a repetir la historia. Por eso es que es tan importante la historia. Y esto es historia. Lo que estamos leyendo en 1 Corintios es historia. Entonces hoy vamos a hablar de versículo 4 al 9 del capítulo 1, que es la acción de gracias que Pablo hace a favor o en favor de la iglesia. Y allí habla de las calidades de la iglesia, ¿no? Entonces, 1 Corintios 1, 4 al 9. Esos son los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Quise ampliarlo hasta el 17, pero la verdad creo que era mucho tema para tratar en una sola reunión. De hecho, con lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a abarcar 5 versículos, pero es muy profundo lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces espero que no te vayas siendo la misma persona el día de hoy, sino que tengas una perspectiva diferente de lo que es la iglesia, ¿no? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ok, al examinar con detenimiento la acción de gracias proferida por Pablo a la iglesia de Corinto, es evidente que las calidades de la iglesia estaban presentes a pesar de los problemas que estaban sucediendo. Por lo menos Pablo lo veía. Por lo menos Pablo lo veía. Tal vez ellos no lo veían, pero Pablo sí lo veía. Son las mismas calidades que la iglesia de hoy tiene, a pesar de que tal vez muchas veces no las veamos. Porque la iglesia lo es en virtud de quien es su cabeza, es decir, Cristo. La iglesia no es en virtud de nadie más. La iglesia es lo que es en virtud de Cristo, porque Él es su cabeza. Por consiguiente, independientemente de los problemas que como iglesia podamos tener, así como la iglesia de Corinto los tuvo, debemos recordar en dónde reposa nuestra identidad. ¿En dónde? O mejor, ¿en quién? En Cristo. ¿De acuerdo? Esa es la convicción que Pablo pretendía plasmar, por lo menos recordar a los hermanos en Corinto. Vamos a 1 Corintios 4. Hoy voy a usar nueva versión internacional. Dinos. ¿Qué? 4. La próxima, mejor dicho, la leo en griego para que se asuste. Primera de Corintios 1:4. 1:4. No vamos en 4. 1:4. Lo que dije fue que íbamos a estudiar del versículo 4 al 9. Contexto, focus. ¿Cuál es esa palabrita focus? Si vamos en el primer capítulo, no nos vamos a saltar al cuarto. Por eso no extrañaba. Bueno, mi esposa dice, uno nunca sabe. Si lo dice mi esposa, por algo lo dice. Bueno, 1 Corintios 1, 4, 9. Perdón si dije mal, pero es 1, 4 al 9. Vamos a leerlo. Dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. ¿Listo? Concentraditos. Versículo 5.
Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. De modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 5 versículos que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Cuál es el tema? Bueno, la acción de gracias por la iglesia de Corinto. En ella Pablo muestra, 1, las calidades de la iglesia y 2, la fidelidad de Dios. Estas son las dos cosas que Pablo hace evidente en este pasaje que acabamos de leer. Vamos a hablar, o los dos primeros bloques de esta enseñanza tienen que ver con las calidades de la iglesia. Y el último bloque con la fidelidad de Dios. Eso quiere decir que tengo, en este sentido, 3 puntos que quiero hablar hoy, que surgen de estos 5 versículos. Entonces vamos a hablar de esas dos primeras calidades de la iglesia. La primera es enriquecidos en todas las cosas. El título surge del versículo donde dice que ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento, o han sido llenos. Enriquecidos en todas las cosas. Pablo empieza esta sección de la carta dando gracias a Dios por la iglesia. En todas sus cartas, si ustedes han leído todas las cartas de Pablo, él expresa este tipo de agradecimiento de muchas formas. Habitualmente orando por las iglesias a Dios. De hecho, hay cartas donde Pablo dice que por ellos siente dolores de parto. ¿Sí? Es un sufrimiento por la iglesia. Eso simplemente nos hace o nos da un panorama de lo que Pablo sentía por la iglesia, de lo que significaba la iglesia para Pablo. Como cristianos es fundamental imitar este ejemplo, orar por la iglesia, dar gracias a Dios por la iglesia a pesar de los problemas que puedan existir en la iglesia. Dar gracias a Dios por la iglesia. Venía pensando en esto, estaba pensando mientras estudiaba estas cosas, lo valioso que era para Pablo la iglesia. Y lo valioso que era para los cristianos en estas épocas de la iglesia, la iglesia. La iglesia era algo vital, era parte de la identidad, o era la identidad de ellos. Todo se movía alrededor de la iglesia. No sé si han leído ustedes, obviamente el Nuevo Testamento, y se han dado cuenta que todo giraba en torno a la iglesia, al templo. La vida espiritual era algo habitual, era la identidad. Si tú le quitabas a un judío el templo, le quitabas su identidad completamente. Si tú le quitabas a un cristiano la iglesia, le quitabas la identidad. Por eso es que cristianos podían morir en esa época por la iglesia, por el cristianismo. Y cuando hablo de iglesia, no hablo de denominacionalismo, ni institucionalismo, ni organización. Hablo de la iglesia como cuerpo de Cristo. Si tú le quitabas a un cristiano la iglesia, le quitabas su identidad. Porque recordemos que la iglesia es en virtud de quien es su cabeza, Cristo. Había algo en ellos valiosísimo con relación a la iglesia, profundamente valioso. La iglesia era algo en lo que ellos vivían y no tenían templos. De hecho, en los primeros años la iglesia se reunió unas veces en el templo y otras en las sinagogas. Iban a la sinagoga. Ya para el tiempo del libro de Hebreos,
la iglesia se separa del judaísmo, porque al principio era una secta del judaísmo, recuerden eso. Una vez rompe con el judaísmo, digamos que se le quita su, entre comillas, cobertura y queda expuesta a la persecución de parte del Imperio Romano. El judaísmo no era perseguido como era perseguida la iglesia. No era de la misma forma. Cuando se separa la iglesia de la sinagoga, comienza a ser perseguida. Los cristianos comienzan a reunirse en catacumbas, se comienzan a esconder, comienzan a tener reuniones privadas, porque ya era difícil reunirse. Ser cristiano se convirtió en un delito, pero para ellos la iglesia era el todo de sus vidas. Por eso Pablo da gracias a Dios por la iglesia. Por la iglesia, a pesar de los problemas que había, él daba gracias a Dios. Hermanos, necesitamos ser agradecidos, profundamente agradecidos con la iglesia. Es decir, hoy no es lo mismo que al principio, creo yo. Hoy la vida no gira alrededor de lo espiritual. Digamos que lo espiritual es un aspecto de la vida de una persona, pero no gira en torno a eso. ¿Sí me explico? No gira en torno, es decir, es un aspecto de tu vida, pero no es el todo de tu vida. Y vuelvo y repito, no hablo de la iglesia como institución. ¿Sí me hago entender? Es otra cosa. Entonces no es igual que al principio. Por eso es fácil hoy sacrificar la iglesia. ¿Sí me hago entender? Por eso es fácil hoy, digamos, no tener la misma prioridad con relación a la iglesia. Puedo prescindir en un sentido de la iglesia. Fácilmente la puedo cambiar por otra cosa. ¿Me hago entender? Pero a veces no es tan sencillo para nosotros poner primero nuestro cristianismo. Voy a poner un ejemplo claro. Cuando te piden trabajar los domingos. No, me tocó trabajar, no pude ir a la reunión, me tocó trabajar y no sé hasta cuándo voy a poder volver a la iglesia. Y fácilmente lo sacrificas. Lo sacrificas. Ok, listo. Ay, sí, qué pena, pero mi familia necesita comer. ¿Sí me van a entender? ¿Está mal trabajar? No. Dios nos manda a trabajar. Pero hermanos, la iglesia es absolutamente importante en nuestra vida. Es absolutamente importante, es vital. Cuando tú dejas de asistir a la iglesia, cuando sacrificas la iglesia, cuando sacrificas tu cristianismo, dejas de darle el valor que Dios y el cristianismo primitivo le dio. Por eso creo yo que puede convertirse en algo muy superficial. Por eso tal vez a veces luchamos más con muchas cosas, porque no es, puede ser que no sea tan vital, tan prioritario como en otras épocas. A mí me impresiona cuando yo leo esto y veo a Pablo cuando dice: sufro dolores de parto por ustedes. Tú lees el Nuevo Testamento y te das cuenta de que para estas personas la iglesia era todo. El cristianismo era todo, no había otra cosa diferente. Desde muy pequeños a sus hijos los enseñaban y los instruían en las escrituras. Los niños a los 7 años ya sabían libros de la Torá enteros. Enteros. Hoy un niño, tú le preguntas dónde queda el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, no sabe. Entonces, yo creo que si nosotros nos metemos con mucha más profundidad en nuestro cristianismo, muchos de nuestros problemas se van a solucionar. Porque la iglesia no puede ser simplemente un aspecto.
Tiene que ser todo. Todo de nosotros. No puede ser que para los misioneros sea más importante la iglesia que para el cristiano corriente, por decir una expresión. No puede ser que para el misionero o para el líder o para el evangelista sea más importante la iglesia que para el resto. No, cada uno de nosotros es parte vital de la iglesia, por lo tanto debe ver la iglesia como algo vital en su vida. La vida de la iglesia. Ahora, si nosotros vemos la iglesia de esa manera, los problemas no van a ser tan grandes como pensamos. Va a ser mucho más fácil solucionarlos. No sé si estoy logrando transmitir lo que quiero transmitir, pero para estos hermanos, la iglesia era algo supremamente importante, absolutamente importante. Algo que no estaban dispuestos a sacrificar por absolutamente nada. ¿Sí me explico? Por nada. Era todo en sus vidas. Por eso el cristianismo en esa época puso el mundo de cabeza. Lo puso de cabeza. Por eso los problemas que hubo. Porque la iglesia no era simplemente un club de amigos. Era el cuerpo de Cristo. Y se reconocían como personas que literalmente iban a cambiar el mundo. Y lo hicieron. Lo hicieron. Cuando tú lees la historia extrabíblica, ves ejemplos, por decir algo, Tomás fue a la India a predicar el evangelio. Marcos fue a China. O sea, ves unas situaciones, ves personas haciendo cosas que tú dices, por esa razón el cristianismo tuvo el impacto que tuvo y lo ha tenido hasta ahora. Pero porque hubo gente consumida completamente en esto. Desafortunadamente, con los años, el cristianismo ha perdido centralidad. Simplemente se ha convertido en una religión más entre tantas. ¿Sí? No como lo que el eje central de nuestra vida. No es como muchas veces son las cosas. Miren, yo sé que nosotros tenemos luchas obvias, difíciles, situaciones complicadas por el mundo en el que nos encontramos, evidentemente. Este mundo nos presiona, este mundo nos constriñe, este mundo nos aliena, este mundo simplemente no nos deja respirar muchas veces, y entre más pasa el tiempo, más difícil se pone la cosa, ¿cierto? Pero creo que es que a veces, puedo estar equivocado en mi diagnóstico, pero solamente quiero que lo pensemos. Creo que el problema es que nosotros apreciamos más los valores de este mundo que los valores de la fe. ¿Sí me explico? Creo que a veces le damos más prioridad a estas cosas y no tanto al cristianismo. ¿Sí me va a entender? No quiero decir que es así en todos, pero esa es una tendencia muy fuerte. De hecho, mucho de lo que conocemos como cristianismo ha tomado valores del mundo y los ha puesto en la iglesia. Y ha intentado tratar de desarrollar la vida de iglesia usando esos valores. ¿Sí me explico? Usando esas premisas. No tengo nada contra el coaching. Me parece una buena profesión. Pero eso es una de las cosas que hemos traído al cristianismo. Y la hemos metido. Entonces ahora hay coaching cristiano. ¿Cierto? Entonces tomamos un montón de valores del mundo, los ponemos en la iglesia y puede que funcione, pero la pregunta es
¿Es eso lo que tenemos que hacer? Porque en la iglesia primitiva no había coaching. Pero esta gente puso el mundo de cabeza. Entonces, este coaching ahora nos dice que en el cristianismo tenemos que ser exitosos. ¿Cierto? Exitosos. Victoriosos. Prósperos. ¿Qué más? Fuertes. ¿Cierto? También lleva a las personas a evaluarse. O sea, como tú dices, de todo lleva mucho por la persona a autosuperarse, porque te genera, te pone a cuestionar quién eres, qué quieres y qué has dejado de hacer. Igual pues, pero también lleva mucho a la gente a analizar, bueno, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué pienso para mañana? Pero sacan a Dios de todo eso. Claro, el tema es que tú haces esto y te enfocas en ti. O sea, el punto aquí es que esto es una forma muy humanista de pensar. ¿Sí? Muy humanista. Entonces, el humanismo se enfoca en el yo. ¿Cierto? En el yo. ¿Ustedes han escuchado la palabra egolatría? Sí. La palabra egolatría viene de esto. No, nada de eso. Por el contrario, hay que vivir. Entonces, el egolatría viene de esta palabra que significa yo y un ídolo al ego. Latría, ídolo. Entonces, tú haces un ídolo al ego. Entonces, ¿cuál es la filosofía del coaching cristiano? La superación. El crecimiento personal. Y eso aparentemente está chévere, ¿cierto? Barros. Pues, uno también, pues eso es la verdad. Pues no podemos culpar al mundo. O sea, es culpa de nosotros que eso haya entrado. Bueno, yo creo que finalmente va a salir con, cada época vendrá con algo más. Pues, sí, vendrá con una filosofía del mundo y desde que Jesús se fue, pues muchas filosofías han intentado meterse y se han metido dentro de la iglesia, ¿cierto? Pero sí, lo que más le llama la atención a uno es que como tal uno sí nota que es muy fácil alejarse de lo que dijo Jesús. Es lo más que estaba estudiando estos días y había un autor que decía de que muchas veces como cristianos se nos ha prometido eso de ser exitoso y de ser victorioso y de tener. Pero cuando uno revisa concienzudamente el Nuevo Testamento, lo que Jesús prometía era lo contrario, era pobreza, persecución, maltrato, hambre. Entonces uno dice, bueno, era como todo lo contrario. Entonces muchas veces como cristianos podemos estar chocando con Dios porque, bueno, pero ¿por qué no me pasa esto a mí si supuestamente soy cristiano? Pero también yo creo que hemos olvidado las promesas de Cristo, que habrá paz, pero paz en nuestro interior. Muchas veces será un mundo convulsionado y habrá paz en el cielo, pero de resto es muy poco probable que tengamos una paz externa aquí, ¿no? Y también hemos como desarrollado una cultura de huir del sufrimiento, de escapar, de escondernos, de evitarlo, de la enfermedad, de la muerte, que muchas veces las personas con Dios o sin Dios van a tener que enfrentarla finalmente. O sea, las malas noticias, el sufrimiento, la enfermedad, la pobreza, el hambre, con Dios o sin Dios van a estar ahí. Finalmente, las personas
y cada uno de nosotros va a tener que decidir con qué lo enfrenta, si lo enfrenta con Dios de su lado o sin Dios, pues. Porque claro, esta forma de pensar, no, en ninguna parte el sufrimiento es un valor ahí. Entonces fácilmente nos enseña, aunque no es un cuerpo de enseñanza, nos enseña a huir del sufrimiento, a no enfrentarlo. Este tipo de cosas simplemente nos hace débiles. Ese es como lo que yo he podido analizar y también lo que he podido ver en las escrituras. ¿Sí me explico? Entonces, no ese es el llamado. O sea, ¿a qué nos llama el cristianismo? A ser santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. ¿Cierto? Dios es santo. Entonces tenemos que ser santos. A eso estamos llamados en el cristianismo. Nuestro valor más importante como cristianos es la santidad. Ahora, no podemos ser santos por nosotros mismos. Alguien nos tiene que hacer santos. ¿Quién nos hace santos? Dios. ¿Cierto? Nos da su Espíritu Santo que vive en nosotros, ¿cierto? Pero el hecho de que nos dé el Espíritu Santo no nos hace dioses, como dicen por ahí algunos. Simplemente es un sello que tenemos de parte de Dios que somos propiedad suya. El Espíritu Santo nos hace santos y la invitación, la exhortación es a mantenernos santos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que es este principio, este valor fundamental no es suficientemente apreciado hoy, aún entre nosotros como cristianos. Créanme, ¿por qué luchamos tanto con cosas como, por qué caemos tanto, por lo menos por ejemplo, en la inmoralidad o en la impureza? ¿Por qué? Obviamente es nuestra naturaleza pecaminosa, claro que sí, evidentemente sí, obvio. Pero es que también para nosotros esto no es un valor absolutamente fundamental. Es decir, ¿qué es lo que nos llama a hacer la Biblia? Buscar la santidad, ¿cierto? Hebreos 12:14. Busquen la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo creo que es importante tomar ese pasaje en serio para nosotros, muy en serio. Busquen la santidad. ¿Qué es la santidad? Estar apartados del pecado. Sencillo. Pero dice, busquen la santidad. Cuando yo caigo o cuando caemos en impureza o en inmoralidad, tenemos que parar y preguntarnos, ¿por qué caí en eso? ¿Por qué llegué ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Porque es que uno no cae en pecado como tropiezo. ¡Ay, tropecé! No, antes de pecar eres tentado o eres tentada. ¿Sí me explico? Eres tentada y eres tentada. Entonces tienes que mirar desde ahí, ¿por qué fui inmoral? ¿Qué fue lo que pasó? Porque la tentación es un aviso, pilas, semáforo en amarillo, ojo, y nunca hay semáforo en verde, tú te lo pasas en rojo. ¿Cierto? Entonces, es un aviso. Oye, mira, hay un peligro ahí. Ten cuidado. La tentación en sí misma no es pecado, si no Jesús hubiera pecado. Pero es un aviso. Va, mira lo que viene. Y a veces nosotros simplemente no lo pasamos en rojo. Luego, ay, pero no, yo venía bien. Tienes que mirar qué pasó. Y lo que yo he podido analizar en las escrituras, en mi propia vida, es que cuando cedemos a cosas como la inmoralidad es porque la santidad no es un valor suficientemente importante para nosotros. ¿Por qué? Porque si buscamos la santidad, evidentemente vamos a estar alejados de lo demás. No quiere decir que no haya lucha, sí vamos a luchar. Claro, la lucha siempre va a estar ahí.
Ajá. Pero cuando estamos buscando la santidad, y buscamos la santidad, y buscamos la santidad en nuestra vida, el momento de la tentación vamos a elegir la santidad. Ah, no, yo me voy por acá. Vamos a hacer eso, obviamente. Pero cuando yo no busco esto, cuando llega la tentación, elijo el otro. Porque en eso es lo que estoy pensando. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, cuando pasamos por estas cosas, lo primero que decimos es, no, yo no lo vuelvo a hacer, no quiero ser inmoral, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a ser inmoral, no voy a ser mentiroso, ¿cierto? Eso es lo primero que decimos. Me voy a arrepentir, Dios, perdóname, y vamos al discipulado, mira, tengo una semana así, perdón, no voy a volverlo a hacer, y no, yo creo que es que tengo que orar más y leer más. Pero te saltaste ese paso de mirar qué fue lo que pasó. ¿Por qué llegué ahí? ¿Qué me hizo llegar ahí? ¿Qué tan importante es para mí la santidad? ¿Sí me explico? Entonces no se trata simplemente de no hacer. De hecho, cuando tú dices, no voy a ser inmoral, estás usando la ley para luchar en contra del pecado. Estás usando la ley, no la gracia. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que hace la ley? El mismo Pablo lo dijo. Mientras no supe lo que era codiciar, estaba tranquilo. Cuando la ley me dijo, no codicies, comencé a codiciar. ¿Cierto? Sí. Cuando tú dices, no voy a mentir, estás luchando con la ley en contra del pecado y vas a perder esa pelea. Completamente. Porque la ley lo que hace es hacer evidente quién eres. Expone tu naturaleza pecaminosa. Eso no te hace santo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Poner tu mente en el Espíritu, buscar la santidad. ¿Sabes qué, Dios? ¿O sabes qué? En la mañana cuando oras, hoy voy a ser un hombre santo. Es diferente. Es diferente. Estás buscando la santidad. Cuando buscas la santidad, ¿qué pasa? Te apartas del resto. Cuando estás buscando la rectitud, te apartas de todo lo demás. Pero cuando estás, no voy a mirar mujeres, terminas siendo inmoral. Terminas mintiendo. Terminas sacrificando tu vida cristiana. Pero ¿sabes por qué? Porque a veces, en medio de todo esto que vivimos, la iglesia, el cristianismo, no es absolutamente lo más importante en nuestra vida. Fácilmente podemos prescindir de la iglesia. Fácilmente. La iglesia, hermanos, es algo en lo que tú tienes vida. Es el lugar donde tienes vida. No hablo del Hotel Cabo de la Vela. Hablo del cuerpo de Cristo. Cuando estás en el cuerpo, tienes comunión unos con otros. Y tienes vida. La iglesia tiene que ser valiosa para nosotros. Me preocupa mucho los hermanos que faltan a reuniones y faltan a reuniones. Porque están dejando de alimentar su vida. Me preocupa. Que aquí no se trata solamente de leer la Biblia y orar. No es solamente eso. A veces usamos la Biblia y la oración como aspirinas. ¿Sabes qué hace la aspirina? La aspirina calma el dolor, pero no trata el dolor. No podemos usar la Biblia ni la oración de esa manera. Ay, no, el problema es que yo no he leído la Biblia hoy. Voy a leer un versículo. Ay, listo, sí. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, el regimiento conocido como el italiano.
Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Yo lo que entonces eres devoto y temeroso de Dios. Listo. Creo que se trata de ser más profundos. ¿Por qué? Vamos a la Escritura. La Escritura es viva y eficaz. La palabra, cuando abres la Biblia, Dios te habla. Tienes que ser consciente de eso. Tienes que mantener esa conciencia. Cuando yo abro la Biblia, Dios me habla. Cuando yo oro, le hablo a Dios. Es más profundo. Cuando tengo una necesidad en mi corazón, tengo que ir a la Biblia buscando cómo trato esa necesidad en mi vida. No simplemente coloco un parche. Que Dios trata mi corazón en la Escritura. Hagamos eso. Como dice el salmista, examíname, oh Dios. ¿Dónde me examina? La Escritura. Y luego, después de que hayas hecho eso, vas a tu discipulado y mira, ¿sabes qué? Vi esto en mi vida, vi esto en mi corazón. Y tal vez un hermano muy maduro te va a ayudar con otras cosas más. Pero mira lo importante que es la iglesia. Lo importante de nuestras reuniones, lo importante de nuestras charlas bíblicas, lo importante de tomar la cena el domingo, lo importante de la enseñanza bíblica, lo importante de las relaciones. Así es. No es simplemente algo que hacemos, es algo que somos. Pero no solo Pablo da gracias por la iglesia, sino por la gracia que Dios le ha dado a la iglesia en Cristo Jesús. Una gracia que se manifiesta por los dones que recibieron en su unión con Él, como más adelante Pablo lo explica. Pablo dice que en Él, es decir, en Cristo, fueron enriquecidos en todas las cosas, y el apóstol aclara en el contexto que fueron enriquecidos tanto en palabra como en conocimiento. Un comentario del Mundo Hispano dice: con el versículo 5 Pablo empieza a detallar específicamente los dones espirituales con los que los corintios habían sido dotados por medio de Jesucristo. Desde luego estos son los dones espirituales que tienen su origen en la gracia de Dios y los que motivan la gratitud de Pablo. Al mencionar en toda palabra, es posible que Pablo se refiera a la elocuencia de los corintios, o sea, su facilidad para expresar su conocimiento. Respecto a lo último, los corintios valoraban grandemente el conocimiento. Sería difícil que no fuera así debido al lugar que el conocimiento ocupaba en la cultura griega. Corinto era una ciudad griega. Lo que sí llama la atención es que Pablo no censura a estas alturas el conocimiento de los corintios. Al contrario, parece loarlos por poseerlo o alabarlos por poseerlo. Evidentemente Pablo más adelante aclara en 1 Corintios 8:1 que el conocimiento sin amor no sirve de nada. Y en 1 Corintios 13, ¿verdad? Le da su lugar, le da un balance. Pero evidentemente Pablo estaba valorando en cómo habían sido enriquecidos ellos en toda palabra y en todo conocimiento. Pablo expresa que así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo. Es decir, que a pesar de los problemas y las situaciones que se estaban dando, la iglesia en Corinto era una iglesia cristiana. Pablo la reconocía como tal. Los dones recibidos eran una confirmación del testimonio de Cristo. Y la iglesia en Corinto era una iglesia que tenía muchísimos dones. Era una iglesia, entre comillas, muy carismática. Pero no el concepto o la definición de carismático que tenemos hoy, sino una iglesia que estaba dotada de muchos dones, como cualquier otra iglesia. Pablo reconocía esa calidad en la iglesia. Habían sido enriquecidos en todo. Habían sido dotados de dones. La predicación de Pablo sobre Cristo había sido aceptada por los corintios y confirmada como cierta por la transformación que se había producido en sus vidas. O sea, Pablo reconocía a la iglesia como una iglesia genuina, genuinamente cristiana, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones. Pero una iglesia, era la iglesia del Señor, eran los santos de Dios. Pablo lo reconocía de esa manera. Esas eran las calidades, la primera calidad, habían sido enriquecidos en todo. Jesús se manifestó en ellos.
los confirmó. Eso es supremamente animante. Para nosotros también. ¿Hemos tenido problemas a lo largo de nuestros años como comunidad? Por supuesto. Por supuesto. Hemos tenido problemas. ¿Hemos tenido que corregir el rumbo? Claro que sí. Pero eso es lo normal. Nos hemos tenido que arrepentir. La crisis del 2003 fue eso, un arrepentimiento mundial. Y no vamos por donde es, tenemos que corregir el rumbo. Y doy gracias a Dios que hubo ancianos, que hubo líderes lo suficientemente maduros para corregir el rumbo. Ajá. Que fue evidente que fue así. Para tratar las cosas, para llamarlas por su nombre. Yo le agradezco a Dios eso. Y oro porque siga siendo de esa manera. Ajá. ¿Sí me explico? Que tengamos esa capacidad por medio de los dones que se nos han dado de mantenernos en donde Dios quiere que nos mantengamos. ¿Sí? Lo segundo es que a la iglesia no le faltaba ningún don. Interesante. Al manifestarse la gracia de Dios por medio de Cristo en los dones concedidos a la iglesia, Pablo prosigue a decir que de este modo no les falta ningún don espiritual mientras les esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, es importante detenernos aquí y profundizar un poco en el tema de los dones. ¿Qué son los dones y para qué sirven? Un don espiritual es una manifestación del Espíritu Santo que capacita al cristiano para satisfacer las necesidades del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En los capítulos 12 al 14, por ejemplo, haremos un estudio mucho más exhaustivo al respecto. Por lo tanto, es importante decir que la iglesia, en virtud de la gracia de Cristo, ha sido dotada de dones, cuyo propósito corresponde a la edificación de la misma. Cada cristiano ha sido dotado de por lo menos un don espiritual para ese fin específico. Es decir, si tú eres un discípulo, eres un cristiano, tienes el Espíritu Santo, tienes al menos un don. ¿Cuál es tu obligación? Poner ese don al servicio de la iglesia. No es para ti. Este don no se te dio para ti mismo. Es para que lo pongas al servicio de la iglesia. Douglas Jacoby, nuestro hermano Douglas Jacoby dice: para que la iglesia sea todo lo que Dios quiere que sea, todos debemos utilizar nuestros dones con humildad. Dios no ha dejado a nadie con las manos vacías y hay formas en las que todos podemos contribuir al reino. Determinar sus dones no debería ser terriblemente difícil. Dios ha hecho obvios muchos de nuestros dones y otras personas podrían ayudarlo a identificar los que permanecen ocultos. Pero todos tenemos dones. Por lo menos un don tenemos. Tenemos que buscar esos dones. ¿Para qué? Para ponerlos al servicio de la iglesia. Y hay una lista de dones, por lo menos aquí tengo varios. Talento artístico. Éxodo 31:3 y Éxodo 35:31. Talento artístico. Hay hermanos aquí que tienen talento artístico, pero lo mantienen escondido. ¿Sí me explico? Eso no es para ti, eso es para la iglesia. Douglas, perdón, présteme atención. Douglas tiene otro don aquí, se llama satisfacción. Eclesiastés 3:13 y 5:19. Profecía, Romanos 12:6, que evidentemente tiene que ver con la predicación de la palabra. Servir. Présteme atención, servir. Romanos 12:7. Si servir no fuera importante, no aparecería como un don. Servir. Enseñar. Romanos 12:7. Enseñar. Este don es absolutamente importante. Hay una necesidad de maestros en la iglesia. No solo maestros de niños, maestros, hermanos que tengan la capacidad de enseñar la Biblia. Mira, ayer fue increíble, ayer fue la charla de Bello. Yo quedé muy asombrado
Alfonso y Sandra han hecho, los hermanos allá en Bello han hecho un trabajo impresionante. Llegué a esa charla, había por lo menos 20 personas en ese apartamento. 20 personas. Y había una sed por escuchar la palabra de Dios. Pero una sed que si yo me quedo otra hora ahí, la gente se queda otra hora ahí. No tenían problema. Era impresionante. Alfonso está estudiando el libro de Efesios con ellos. Y ha sido muy especial ver cómo esta charla llega gente. Y no la hicieron en el apartamento de un discípulo, la hicieron en el apartamento de una señora que va a la charla bíblica. A mí eso me impactó. Yo creo que necesitamos más maestros que enseñen la Biblia, hermanos. Más personas que se dediquen a enseñar. Oye, yo quiero enseñar, yo quiero tener una charla bíblica. Ay, pero no, es que a mí me da miedo. ¿Miedo qué? ¿Qué tal que tengas el don de maestro y estás allá escondido? Así es, ¿sí? Y entonces, ahora, también sí, obviamente tienes que prepararte y tienes que formarte. Porque también hay malos maestros que han usado mal su don. Yo creo que en esto nos tenemos que preparar. Yo me he preparado por años y me sigo preparando. Y me voy a seguir preparando porque creo que es importante. No podemos sacar las escrituras de su contexto. Mucha gente ha hecho eso. Y le ha traído desgracia a la iglesia. No podemos sacar las escrituras de contexto. Tenemos que ser responsables con lo que enseñamos. Pero tenemos que enseñar. Está el don de animar. Romanos 12:8. Yo a veces pienso, si esto es un don, vuelvo y digo, si esto aparece en una lista de dones, es que porque para Dios es importante ese don. Y animar no es simplemente hacer porras. No es eso. La palabra en el griego original quiere decir poner coraje en el corazón del otro. Son dos cosas muy diferentes. Poner coraje. Imagínate, es como cuando alguien tiene miedo. Vamos, ánimo, vamos juntos. ¿Cómo que le da miedo compartir la fe? ¡Vamos! Yo me acuerdo una vez, cuando éramos novios con mi esposa, yo tenía la costumbre de subirme a predicar en los buses en Bogotá. Entonces le dije a mi esposa, éramos novios, le dije, vamos a predicar en un bus. Y ella me dijo, bueno. Entonces, yo ya todo animado, nos subimos al bus. Entonces yo me comencé a presentar. Buenas tardes, mi nombre es Orlando Rocha y mi no andaba por ahí. Y bueno, ¿qué se hizo? Se me perdió. Entonces yo seguí, ¿cierto? Y seguí compartiendo, pero obviamente para ella fue difícil. Pues porque no era complicado en un bus. Y además, yo no solamente hacía una invitación, sino que abría la Biblia y predicaba. En los 2 minutos que me daban, yo predicaba en esos 2 minutos. Entonces ella se sentó. Pero eso también hizo que mi esposa, ella era muy buena compartiendo su fe, es muy buena compartiendo su fe 1 a 1. Pero así ya era otra cosa, ¿no? Entonces, pero eso es importante, hermanos, cuando nos animamos unos a otros, vamos a compartir la fe. Vamos juntos a compartir la fe. Vamos a invitar personas. Mira, la charla bíblica en la universidad, ahí en el centro comercial ha sido tan impresionante que la gente nos ve. Y el miércoles una señora se me acercó, una señora que hace el aseo, se me acercó y me dijo, ¿ustedes qué es lo que hacen ahí? ¿El grupo que ustedes tienen de qué? Le dije, es un grupo de universitarios que estudiamos la Biblia, pero usted también puede ir. Dijo, ay, tan lindo, gracias. Le dije, mira, si estás interesada, yo puedo darte una invitación y vas este domingo. Entonces, mejor listo, yo ahorita paso por la invitación. Y efectivamente ella pasó por la invitación, se llama Gloria, y le compartí la fe. Mira, lo que hacemos es esto. No, sí me interesa ir.
la verdad, desde que murió mi mamá, yo me alejé de todo esto, pero veo que necesito a Dios en mi vida. Pero tú necesitas poner el ánimo en otras personas para hacer eso, porque como les decía, como no hay ese mismo sentir por el cristianismo que existía en el primer siglo, a veces estamos pensando demasiado en nosotros mismos. Hay gente que necesita escuchar el mensaje. Necesitamos negarnos a nosotros mismos y predicar más, invitar más, hablar más con las personas. Créanme, hermanos, hay una necesidad impresionante de que esto pase. Socorrer o contribuir, Romanos 12:8. Dirigir. Hay hermanos muy buenos aquí para liderar. Pero hay otros que están allá, que tienen ese don, pero no lo usan. Mostrar compasión. Es un don, hermano. Eso es un don. El celibato es un don. No creo que aquí lo tenga nadie. Porque si tú tienes el don del celibato, eso quiere decir que vas a ser puro toda la vida. Y no vas a luchar con la inmoralidad. Un célibe no lucha con eso. Ojo. Un hombre con el don del celibato no está como, ay, es que yo lucho con la inmoralidad. ¿Qué? No tienes eso. Eso no es tu don. El celibato es para alguien. Cuando Dios le da el celibato a alguien, le quita completamente la lucha con la inmoralidad. Pablo no luchaba con eso. Palabra de sabiduría. Hermanos, necesitamos ser consejeros sabios, pero para eso necesitamos sabiduría. Palabra de conocimiento. Fe. También está el don de sanar, poderes milagrosos, pero obviamente eso creo que ya no está hoy en día. Discernir los espíritus, diferenciar las falsas doctrinas, administrar el don de evangelista, el don del pastor, del que cuida, del que está pendiente del rebaño, la hospitalidad. Uno de los dones que tiene la iglesia en Medellín es ese, la hospitalidad, y estoy muy agradecido por eso. Y cualquier cosa que Dios nos haya dado. Primera de Pedro 4:10. O sea, hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que ya es hora de que los hermanos que tienen sus dones escondidos los pongan a funcionar, porque los necesitamos. Si ustedes no se han dado cuenta, la iglesia crece y crece y crece, y somos los mismos líderes, y nadie más se está levantando a pedir ayuda. Yo me quiero levantar, yo quiero enseñar, yo quiero dirigir, yo quiero hacer algo. Prepárenme, ayúdenme, enséñenme. Es más, yo hice un diplomado de 2 años, y de ese diplomado de 2 años, unos poquitos están sirviendo. 2 años estuvimos metidos en este salón estudiando aquí. 2 años. Hice de todo para que esos hermanos que se graduaron de esos 2 años tuvieran las herramientas necesarias para ejercer lo que Dios les haya dado. Pero solo algunos, aparte de los líderes, están haciendo algo ahí. Pero si tú quieres servir, bueno, necesitas comenzar a identificar qué don tienes y comenzar a trabajar para desarrollar eso en tu vida y servir a la iglesia. ¿Sí me explico? Pero ya es hora de que hagan eso. Somos la iglesia del Señor y evidentemente no nos falta ningún don, pero esos dones se nos han dado para la edificación de la iglesia hasta que nuestro Señor se manifieste en su segunda venida. Esos dones tienen el fin de cuidar la iglesia. Esos dones se nos dieron para construir, para edificar la iglesia, para cuidar la iglesia. Si tú eres un cristiano, si tú eres un discípulo, evidentemente tienes un don por lo menos, y necesitas ponerlo al servicio de la iglesia. ¿Cómo haces eso? Si tú sabes que tienes un don, ponlo a funcionar.
de pronto, al poner ese don a funcionar, vas a descubrir otros dones. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo empecé a dirigir canciones, yo no dirigía canciones porque supiera cantar. A mí me dijeron, hermano, tú sabes animar. ¿Por qué no diriges canciones? Bueno, ustedes pagan el precio de eso. Yo me acuerdo, esa moda quedó, pues yo era muy bajito y en la 48, o sea, lo bueno es que mi esposa me ayuda. Entonces, allá en la 48 en Bogotá tenemos una casa, y en esa casa, pues la mayoría, de hecho todo el mundo es más alto que yo. Y era complicado yo dirigir canciones y que todo el mundo me viera. Entonces yo me paraba en una silla, en una paniplas, en esas paniplas, y comenzaba a dirigir canciones. Y yo era así, saltaba en esa silla. Y era impresionante, o sea, la gente. Y cuando no cantaban duro, yo paraba la canción. Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar. Y así cantábamos. Pero yo animaba canciones, yo no cantaba. ¿Sí me explico? En medio de eso descubrí que tenía otros dones. Por ejemplo, el don de liderazgo. Me di cuenta que tenía esa capacidad, que tenía ese don. Luego también me di cuenta que tenía la capacidad de enseñar. Pero eran dones que estaban ahí, pero que tenía que desarrollarlos. Yo nunca realmente supe que mi don principal o el don fuera ser evangelista. No. Yo no pensaba en eso. Pienso que en ese trayecto Dios me llevó hasta que llegué aquí a Medellín y comencé a predicar, y en medio de eso obviamente fue evidente que era un don en mí, el don de ser evangelista. Pero usando tus dones, los que sabes que tienes, puedes descubrir otros dones. Ahora, ¿cómo sabes que esos dones son los dones que el Espíritu Santo te dio? Sencillo, la iglesia se va a encargar de decirte que ese es tu don. Si tu don no es el de predicar, la iglesia te va a decir, ¿sabes qué, hermano? Gracias. Pero tu don es otro. Y amén. Por ejemplo, a mí me dijeron, hermano, mira, chévere como animas canciones, qué increíble, hermano. Ay, qué especial. Pero no cantes más. Predica. Yo, ok, lo voy a hacer. Yo les dije a ustedes que tenían que poder, porque una vez me pusieron a dirigir un ministerio de alabanza en el sur de la ciudad, y era un coro como de 7 personas, todos con micrófono, ¿cierto? Y yo supuestamente, eso se escuchaba horrible. O sea, estábamos animados, pero era un desentone por todos lados. O sea, yo creo que ni el corazón nos ayudaba. O sea, era como, había mucho corazón, pero eso era una sí, era una pelea de perros, era un desorden. Pero había corazón, pero mira, ¿sabes qué? No, gracias. Eres increíble. Sigue predicando. Gracias. Me ayudaron mucho porque evidentemente eso no es miedo. Pero ahí puedes descubrir que tú tienes o qué don tienes. La iglesia te va a decir, mira, tu don es ser un pastor, tu don es ser un evangelista, tu don es ser un maestro, tu don es ser hospitalario, tu don es animar, tu don es aconsejar. Hay hombres muy sabios, hermano, mujeres muy sabias. O tu don tal vez es administrar, o tu don es el liderazgo. Mira, tú tienes una capacidad de organizar las cosas como pocos. Todos esos dones se necesitan. Si tú estás ahí, llegas a la iglesia, te sientas, y así como te sientas la iglesia en Corinto, sino para nosotros como iglesia al día de hoy, Él nos mantendrá firmes hasta el fin. Es la esperanza que guardamos como iglesia. No es algo que podemos hacer en nuestras fuerzas. En las manos de Dios llegaremos hasta el final de la carrera. Así como Pablo animó a los corintios, evidentemente hace extensivo el ánimo a la iglesia de todas las épocas. La obra que Dios empezó en ellos, y lógicamente nosotros, la va a llevar a su término. Filipenses 1:6 y versículo 10. Ese es el compromiso de Dios con su pueblo. Es impresionante. Ese es el compromiso de Dios.
con su iglesia. Él nos quiere presentar irreprochables para el día del regreso del Señor. Es la misma convicción expresada, por ejemplo, en Judas 24 y 25. Vamos allá. Tengo 7 minutos. 24. Judas 24. Judas 24 y 25. Dice: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. A este, a la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Es la convicción que expresa Judas. Son pasajes que tienen la capacidad de mostrarnos el compromiso de Dios con nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Él es fiel y nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Podríamos decir sin temor a equivocarnos que el cristianismo es en esencia eso: comunión con su Hijo, comunión con nuestro Señor. Y hacemos evidente esa comunión cuando nos sometemos a su señorío. Por eso dice: su Hijo Jesucristo nuestro Señor. No somos nuestros propios dueños. Por lo tanto, nuestro gran propósito en la vida es vivir para el Señor. Romanos 14, 7 y 8. Tomen nota de eso. En este punto también tenemos que hacer eco de la advertencia de Pablo en esta misma carta, en el capítulo 10. Vamos allá. 1 Corintios 10. Versículo 11 y 12. Pablo se remonta a la historia de Israel aquí. Dice: todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Versículo 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Y esto no se refiere al sufrimiento. Está en el contexto del pecado. En 1 Corintios 10. Porque Pablo hace eco o se remonta a la historia de Israel, de la rebeldía de Israel. Está en ese contexto. Entonces no tenemos excusa. Cuando somos tentados, Dios también nos da una salida para la tentación, como buen padre que es. ¿Sí me explico? Pero es nuestra responsabilidad que huir, escoger lo correcto. Si Dios nos da la salida, no podemos decir: no, es que no pude. ¿En serio le vas a decir eso a Dios? Si Él dice aquí que cuando llegue esa hora nos va a dar la salida. Y Él siempre nos da la salida. Créanme. Miren, en el momento que estás ahí, te entra la llamada de un hermano. Julián. ¿Sí? ¿Le contesto o no le contesto? Contéstale. Hermano, ¿sabes qué? ¿Por qué no me ayudas a orar que estoy siendo tentado con algo? Él nos da la salida. O llega una escritura a tu mente. O simplemente Dios te hace entender: no es por ahí. ¿No has sentido eso? No te metas ahí. No seas necio. Pero no. O manda uno cristiano. O también manda un no cristiano. En el grupo de discipulado hemos tenido esas historias, ¿no? Es como, ups. Yo me acuerdo una vez que me quería ir, hace muchos años, recién empecé como cristiano, y estuve a punto de tirar la toalla e irme de la fe. Y mi hermano vino, mi hermano me invitó, me dijo: ¿qué va a hacer hoy? ¿No va a ir a la iglesia? Le dije: no, vamos a Cafán. Él pensó que era que, pues no sé, había otra actividad, no sé. Entonces llegué a Cafán con él.
Y en esa época estaba mal yo. Y me fumé un cigarrillo y se dio cuenta. Me dijo, ¿usted qué le pasa? No, es que yo como que no voy a volver a la iglesia. ¿Qué? ¿Usted qué le pasa? ¿Se volvió loco? ¿Usted sabe lo que era antes de ser cristiano? Usted no puede dejar la iglesia, me dijo. Olvídese. Era tu hermano. Y no era cristiano. Y no se ha hecho Y no se ha hecho cristiano. Y él me dice, ¿usted está loco? ¿Cómo se va a ir de la iglesia si usted es sin Dios? Mire lo que pasaba antes. Ese día el discipulado más tenso que yo recibí fue de mi hermano. Manda o no cristiano, pero entonces nosotros a veces no vemos esas señales de advertencia, sino que seguimos derecho. Ahí sí, como dice en los salmos, no seas como el mulo y como el caballo. Y a veces somos como el mulo y como el caballo. No tenemos que llegar a eso. Evidentemente Dios nos va siempre a dar la salida. La iglesia es importante. Más cuando te veas tentado a algo, llama, pide ayuda. No pelees solo. No pelees solo. Mira, a veces también cuando yo estoy por ahí y comienzo a pensar en un hermano, por alguna extraña razón comienzo a pensar, este hermano, se me atraviesa el plum. Y a este hermano no lo he visto. Y preciso, lo llamo y está pasando por algo difícil. Como también hay hermanos que son muy celosos con su cristianismo, están pasando por alguna situación difícil, llaman, piden ayuda, ponen un WhatsApp, estoy mal, así, estoy mal. Llaman, ¿qué pasó? ¿Sí me explico? Hermanos, necesitamos mantener, Dios es fiel. La pregunta que nos tenemos que hacer es, si nosotros pensamos igual que como Dios piensa. Dios quiere mantenernos firmes hasta el final. Quiere presentarnos sin mancha, ni arruga, ni ninguna imperfección. Esa es su voluntad. La pregunta que nos tenemos que hacer es si esa es también nuestra voluntad. Ir hasta el final. La iglesia, como cuerpo de Cristo, ha sido dotada de todo lo necesario para la vida y la devoción. Los dones espirituales concedidos como muestra de la gracia de Dios en Cristo son evidencia de ello. Pero también implican la enorme responsabilidad de edificar el cuerpo de Cristo hasta su segunda venida. Y mientras eso no pase, tenemos la responsabilidad de edificar y de construir su iglesia. Hermano, mucho ánimo. Les pido el favor, anímense. Les ruego, no se desanimen. Si estás luchando con algo, abre tu corazón con alguien. Pide ayuda. Valora profundamente la iglesia. Valora la fidelidad de Dios. Amén. No luches solo. Valora las reuniones. No dejes de asistir a las reuniones. Yo sé que algunos trabajan y sus trabajos les exigen eso, pero yo también sé que sus hermanos tienen una convicción muy profunda y que no dejan de faltar a sus reuniones independientemente del trabajo que tengan. Yo veo hombres como Carlos Barros o como Alfredo Hernández, a pesar de su trabajo están aquí, o Jenny o Mónica, todos ellos están ahí y trabajan en una situación bastante difícil. Yo me acuerdo cuando llegué aquí, Carlos estaba haciendo su especialización, ¿no? Era su especialización. Y trabajaba en la clínica, en el hospital San Vicente. Entonces trabajaba y estudiaba y no dormía casi. Entonces él llegaba a las reuniones a dormir. Pero llegaba y estaba ahí. Yo me acuerdo de él. Lo peor de todo era que éramos como 4. Era Rafael, Lilia, Carlos, María y mi esposa. Y mi esposa cuidaba niños. Y Claudia.
Entonces Rafael y Carlos se dormían. Por los lados María. Y María Urueña también era cabeceando ahí. Entonces Lilia y Claudia era despertándolos a y era que hacíamos en mi apartamento la reunión. Yo tenía un sofá que era así bien acolchadito, entonces uno se sentaba y no se sentaba, sino que quedaba enterrado. Pero eso, claro, eso dormía cualquiera. Pero ¿sabes qué? Ellos eran la reunión de familia, pero era porque trabajaban muchísimo, pero ellos se mantuvieron tan fieles que yo estoy ahí, man. Me decía Carlos, no, yo escucho todo. Y le preguntaba si sí había escuchado todo. Interesante, pero entonces no, yo voy ahí porque yo necesito estar ahí. No, valoremos la iglesia, valoremos esto profundamente. Valorémoslo, los hermanos, cada uno. Miren, lleguemos con ánimo un domingo, lleguemos con ánimo un viernes. Yo sé que estamos cansados, pero no nos cansemos de Dios. No nos cansemos de las cosas de Dios, porque en Dios encontramos el descanso que necesitamos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Vamos a orar por la fe.